comenzar la jornada. Quiero, por supuesto, empezar agradeciendo la posibilidad de estar aquí gracias a la invitación de Maggie. Y bueno, yo sí voy a leer, espero que eso me permita ser directa, rápida y sobre todo concreta, a ver si lo logro. Esto es como una versión preliminar que estoy planteando acá a partir de otras cosas que había dicho antes y que espero que tengan sentido con lo que estoy tratando de proponer ahora. El título del trabajo es Del Caribe insular al Caribe continental, el lugar de México en sus relaciones con su frontera oriental. Yo he estado pensando en estas ideas todavía de manera muy preliminar, no obstante que parten de una preocupación acerca de las definiciones del Caribe que hemos tenido en el grupo. Ya ayer lo comentaba Maggie al inicio de esta reunión y también Samuel en su plática, pero en particular surgen de un diálogo ya antiguo con Maggie acerca del Caribe continental. Para mí, algo que resultaba ajeno, en tanto que mi trabajo se sustentaba, se ha sustentado siempre, en la mirada de las instancias oficiales hacia la región del Caribe, un área que según la documentación que yo usaba, rompió su unidad cuando surgió México como un país independiente. A partir de aquel acontecimiento, México veía la región como un conjunto de islas, una región insular desplegada en el flanco oriental y la veía desde tierra adentro como algo exterior, no obstante que el borde funcionaba como una frontera. Es indudable que México posee una enorme extensión de litorales, pero que una vez consumada la independencia, más que aprovechar esa condición, se desarrolló viendo hacia tierra adentro. He propuesto en trabajos anteriores que el litoral oriental, que marcaba la línea entre el adentro y el afuera, y su área vecina, restringida o más amplia, se vivieron como un espacio de frontera, pero que ésta se reconoció como tal oficialmente y fue bautizada y promocionada desde el Estado como tercera frontera, cuando la defensa del área patrimonial se desplazó de la costa y zonas aledañas hacia mar adentro. Con ello, he propuesto que este cambio en la concepción se originó e impulsó desde el Estado. Cuando hoy se habla de Caribe continental, ¿puede hablarse nuevamente de una intervención del Estado o es resultado más bien de una omisión de este? ¿Por qué se habla hoy de Caribe continental y ya no se usa tercera frontera? ¿A qué se hace referencia cuando hoy se habla de Gran Caribe? ¿A qué responde ese concepto? Ayer me llamó la atención que el mapa que presentó Samuel incluía los territorios completos de países como México, Colombia y Venezuela en la delimitación del Gran Caribe, que para mi gusto, en mi opinión, contradice la práctica. Me parece que esa inclusión no responde ni a la realidad ni a los imaginarios circulantes en esos países que son mucho más complejos y para los que la inclusión en el Caribe como países ha dejado de estar en los discursos oficiales. No así en los locales, lo de las regiones que tienen vista al mar, digamos. Y es la tesis que sostendría. El concepto de Caribe continental prevalece porque corresponde con las dinámicas reales. México no se asume ya como un país caribeño porque nunca lo fue, mientras que se mantiene la base que sustentó una pertenencia, es decir, que una porción del territorio siempre ha formado parte de una región que interactúa constantemente. Si México defendió oficialmente un discurso de pertenencia a la región, se debía a la política que impulsaba en defensa de sus intereses. Cuando sus intereses se ubicaron más cerca de sus costas, el discurso de pertenencia a la región ha disminuido, mientras la cooperación se mantiene en los ámbitos que constituyen áreas sensibles de defensa de la seguridad, esta cuestión de los huracanes, en fin, ¿no? Podemos hacer un breve recorrido para ilustrar este proceso. Si volteamos al periodo colonial, encontramos que no se hablaba de frontera cuando se trataba de la región oriental, como sí ocurría cuando se referían al norte y al sur. Esto se debía seguramente a que la delimitación territorial nítida en contacto con el mar, ahí donde empezaba y terminaba el país por el oriente, era irrefutable. Pero también porque la noción del espacio a defender iba más allá.
Incluía el arco insular y el mar circundante, el mar Caribe o de las Antillas. Con la independencia, el espacio defensivo se retrajo del arco insular a las riberas continentales y cuando más alcanzaba Cuba. Es decir, si lo viéramos en un mapa, identificamos como espacio de defensa ya no al circuncaribe, sino al Golfo de México. Al parecer, desde muy temprano se tuvo conciencia en los círculos oficiales del carácter del litoral y de la ubicación geográfica de México. Sin embargo, eso no significó que se hubiera llevado a cabo una política de acuerdo a esa conciencia. Sí que se tomaron medidas para controlar y remarcar la línea divisoria, en la que el borde funcionó como el punto de defensa y donde los cruces de población y mercancías tendrían que ser legales o donde la soberanía podía ser quebrantada al ser transgredida, haciendo que inevitablemente entre la tierra y el mar se diera una línea que marcaba dos ámbitos diferentes, uno interior y otro exterior. Pero por otra parte, el borde no era un espacio de exclusión, se trata de un espacio en el que se intenta regular el tránsito de bienes y de personas. Es el espacio donde se pretende ejercer soberanía en la medida que se intenta regular. Es también un área económica en la que se establecen las aduanas, dando paso a que el territorio litoral se organice en una cadena de puertos grandes y puertos secundarios que, tejían complejas redes con sus hinterlands hacia adentro y hacia afuera. Así, para un país más interesado en el centro, como era México, esa zona de frontera, aunque no se llamara así, se volvió más porosa o por lo menos operaba con filtros muy difusos. A través de ella se dieron los contactos que permiten delimitar una frontera cultural. La importancia de la costa y de sus puertos en términos defensivos y económicos le otorga a esa zona el carácter de espacio vital, a pesar de que era al mismo tiempo un espacio vacío en la mayor parte de su extensión. Podemos decir entonces, en general, que no se trataba de una línea, sino de una zona que enlazaba áreas del interior con áreas del exterior, de acuerdo con Ratzel, cuando hablaba del límite, por ejemplo, y añadir que las franjas o áreas a los lados del borde son la realidad y el borde mismo una abstracción. ¿Cuándo cambia esa conciencia de la existencia de un litoral al de una frontera propiamente? Tal vez las primeras menciones oficiales acerca de la pertenencia de México a una zona geográfica común en el Caribe se hicieron a fines de los años 20 del siglo XX, cuando en voz de don Isidro Fabela se propuso que los países que compartían problemas y situación geográfica debían participar y cooperar. En los años siguientes, en México se mira al Caribe como espacio de influencia, y esto se manifiesta a través de la penetración de lo que se ha llamado diplomacia cultural. Hoy en día, antes no era así, ¿no? Y de manera sobresaliente por el cine y la música mexicana, a lo que más tarde se sumó la televisión. Hacia la década de los 40 se empezó a voltear hacia el mar y sus recursos, poniendo atención a la distribución de mercancías por transportes marítimos. Se revivió el asunto de las incursiones de los viveros cubanos que pescaban en aguas mexicanas sin permiso, que fue un tema propio de finales del siglo XIX, y se emitió un decreto reivindicando para México el zócalo submarino adyacente a sus costas, el de sus islas y todas las riquezas que se hallaran en las mismas. Sin embargo, fue sobre todo en la década siguiente, es decir, en los años 50, cuando se llevó a cabo un impulso mayor en dirigirse al mar mediante el programa de progreso marítimo, conocido como la Marcha al Mar, con el cual se pretendía valorar los recursos marítimos del país, integrar el litoral al interior y conquistar las tierras agrícolas de las regiones costeras poco pobladas. Y a partir de ahí, el tráfico petrolero se incrementó. México se propuso que se reconociera como insuficiente la extensión de 3 millas para delimitar el mar territorial, precedente importante que reconoce al Estado ribereño determinadas competencias para limitar las explotaciones pesqueras por terceros. Ese planteamiento fue esgrimido nuevamente en la reunión de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. El descubrimiento de los yacimientos de petróleo en la sonda de Campeche y los planes de desarrollo turístico en Cancún hicieron que se observara un cambio en la concepción acerca de la región y se empezara a hablar oficial y abiertamente de la importancia de esta para la política mexicana. México comenzó a fomentar acciones en conjunto con otros países de la región, es decir, recuperó aquel viejo sueño de los años 20, ¿no? En 1975, en México se propuso reformar un artículo de la Constitución
para crear el 27, para crear una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, aprobada y dada a conocer en febrero de 76. En el Golfo de México, la zona económica exclusiva ocupa la mitad de esa cuenca y asegura los yacimientos petroleros de la sonda de Campeche y ahora del hoyo de Dona o polígono del Golfo. Es decir, muy tardíamente México se volcó hacia sus litorales, animado por la explotación de los hidrocarburos de la costa del Golfo, por la riqueza pesquera y camaronera de la sonda de Campeche y las zonas aledañas, así como por el desarrollo del turismo, especialmente en el litoral quintanarroense y en las islas frente a él. En suma, que si nos colocamos en el litoral oriental a partir de los años 70, dos áreas fueron las que atrajeron la atención: la sonda de Campeche, rica en petróleo y camarones, y las aguas transparentes y las costas de arena blanca y calizas de Quintana Roo, puerta abierta hacia las Antillas. Esos serán los dos factores que cambiarían la visión geopolítica de la región, a los que al poco tiempo se sumó el conflicto en Centroamérica, y eso hace que México tenga una intervención mucho mayor en la zona, ¿no? El interés y la atención a esa zona vecina se incrementará en los años siguientes, especialmente durante el régimen de Salinas de Gortari, que promovió la actualización y revitalización de los vínculos de cooperación política, económica, científica y cultural, más allá de la retórica, y consideró al Caribe objetivo de la política exterior de México. Desde el Estado se reconoció el área vecina como una frontera, se acuñó el concepto de tercera frontera y se la declaró oficialmente de importancia estratégica para México. Además del interés político, a partir de esos años, un ejercicio cotidiano en las prácticas culturales convirtió a grupos locales en agentes activos en la formación de identidades. Los festivales organizados para evidenciar la comunidad de expresiones artísticas o los foros académicos, ¿no?, que sin abandonar su sentido de pertenencia al lugar, apuntaron a marcar la frontera cultural vinculada al Caribe. Y me parece que estos agentes son los que siguen activos sosteniendo una identidad y o una pertenencia. En las últimas décadas, la delimitación marítima fue uno de los temas considerados trascendentales, porque se trata de una zona de alta importancia geopolítica en términos de seguridad nacional. Por ello, pareciera natural que México se retrajera nuevamente hacia sus confines y abandonara el activismo político en la región amplia. Esto podría abonar al desarrollo del concepto de Caribe continental frente al de México y su tercera frontera. En tierra firme, por otra parte, el turismo sigue su desarrollo abarcando a otros sectores que se adentran más allá del litoral. Para finalizar, solamente querría dejar expresado que las definiciones de las regiones, de los espacios, tienen una estrecha relación con los imaginarios vigentes en determinados momentos y con el uso que los grupos sociales le dan al área. México ha tenido siempre una relación con el espacio contiguo, pero como se ha definido ha ido cambiando. Me parece que en este proceso la acción del Estado por la determinación política y por el impulso a políticas ha sido fundamental. Se desprende de la acción de México en los primeros años del salinismo que las tierras del Caribe continental, México, son articuladas como un área referente, es frontera, por eso el término usado y reconocido, pero también recupera un vínculo, ruta, procesos, historias, que refleja una noción de Caribe que cuestiona la idea de lo que rescató Maggie de la isla Utopía y que, como ella apunta, proporciona nuevos ejes de interpretación que permiten experimentar con ciertas nociones de frontera, límite y contigüidad en la praxis caribeña. México se asume como margen que forma parte del área, como un espacio de flujo que subraya su característica asida a un espacio interior, pero que reconoce la articulación con el espacio regional oriental. No pareciera haber retos, para ponerlo en los términos usados por Nadia Celis, entre un discurso hegemónico acerca de la nación y el impulso a uno basado en lo múltiple y lo diverso. En este caso, el mismo discurso oficial promovió la inclusión al Caribe antes, ¿no? El discurso de pertenencia al Caribe no se origina en los márgenes, surge en el centro y habría que reconstruir el proceso que camina simultáneamente propiciado por el discurso oficial. Es un poco la pregunta que tengo, ¿no? Yo sostengo que el interés por el estudio del Caribe encontró un ambiente propicio al coincidir con el discurso oficial.
Por eso me gusta la idea de Glissant, y parafraseando aquello de que la isla se abre a otras islas y espacios, podemos afirmar que México se abre a las islas y otros espacios. Muchas gracias. Bajo entonces.